Shalom Israel, saludos. Esta tarde nos permite nuestro Elohim tener un shiur titulado Haz de la vergüenza tu fiel compañera. ¿Qué es la vergüenza? Lo que se conoce en hebreo como busha. Busha, o como también conocemos en este país como la pena. Tener vergüenza o tener pena lo asocia, que se deriva en diferentes formas, pero se asocia la pena con la vergüenza, la busha. La busha es algo que les digo, o el tema se titula, que sea tu fiel compañera. ¿Qué comprendemos como vergüenza? Pena, de lo que se relaciona con la pena, pero ¿cómo qué puede ser la pena? Una prueba. Bueno, una pena en el sentido de cuando es que está pasando una pena, ¿no? Es que por eso ves que les dije, se deriva en diversas cosas, pero en cuestión de vergüenza, inseguridad, enrojecimiento, o sea, como que estar apenado. Como un arrepentimiento, bien, podría causar la busha, la vergüenza, podría causar a veces en algunos, porque dice, antes del enaltecimiento del espíritu, ¿qué está? La caída, el quebranto, la vergüenza. Pasa la vergüenza y eso hace que la persona cambie. Pero esa vergüenza no vino antes, sino que la persona se enalteciera, se subiera, como lo que pasó con Nabucodonosor, cuando dijo, yo creo que soy el creador de todo este Babel que tenemos aquí, y lo llevó a pasar la vergüenza, a actuar ya estaba actuando como animal al desconocer. A veces los animales honran más, pero bien, el punto que lo llevó a tener esa actitud, el desconocer a Elohim. Pero bien, vamos a regresar. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es una una de las partes de las midot, de las cualidades. Las cualidades, como puede ser el ser sereno, el ser pasivo, entre otras cualidades que ya hemos estudiado, el ser, les hablaba de la cualidad de mimut, de ser inocentes, y entre otras que ya hemos aprendido. Esta es una cualidad que a veces pareciera ser negativa. ¿Qué dicen? Sonroja, o sea, parece como que no quisiera yo tener esa cualidad de ser avergonzado, ¿no? Pero yo voy a tratar de sacarle el bien, porque hasta cierto punto que venga la vergüenza, pues eso tal cual va a provocar en mí una vergüenza, el ser avergonzado delante de los demás. Pero vamos a ver para qué me puede servir esta cualidad si yo realmente la tengo. Es decir, una cosa es que se me presente a mí la vergüenza por una acción que yo tuve, y otra cosa es que yo tenga la cualidad de tener la vergüenza, tener esa cualidad de poder retraer el mal. Entonces yo voy a tomar la parte buena de lo que es la vergüenza, ¿sí? A veces puede ser que la vergüenza, en el sentido de sonrojarse, de ser tímido, que no sea un factor para impedirme expresarme, para impedirme alcanzar logros, para impedirme ser quien soy o como quiero ser. A veces la timidez, la vergüenza, te impide ser como eres, ¿no? A veces te dicen, a ver, pasa, expresa lo que tú sientes, te cohibes, ¿no? Se apodera de ti la vergüenza, y entonces viene a ser una mala cualidad. Pero cuando tú tienes la cualidad de tus manos y la actúas en la forma que les voy a expresar más adelante, entonces viene a ser, después de ser una mala, es una muy buena cualidad. Y por eso es que nos invito a todos a hacerla nuestra fiel compañera. Que la vergüenza, la busha, sea nuestra fiel compañera, que siempre esté con nosotros, que nunca nos abandone. ¿Cómo? Siempre estar avergonzado, siempre estar... No, vamos a comprenderlo en un momento. Lejos va a estar
la vergüenza de afectar mi autoestima, de estorbarme, de llegar a cumplir metas, a cumplir propósitos, llegar a cierto punto. Vamos a sacar lo mejor de esta cualidad. ¿Cuál sería lo mejor de esta cualidad? Lo que les mencioné, que me impide llegar a ser lo que quiero ser. Me impide llegar a ser. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a verlo de una manera práctica y simple. ¿Qué pasa el pequeñito, 3, 4, 5 años y a veces ya así de pequeñotes, ya así grandotes? A veces hace algo que no está muy correcto delante de todo el público. Y entonces la mamá hace uso de bushá, hace uso de esa vergüenza y le habla entre dientes. Y le dice, a ratito lo hablamos. Porque sabe que no se va a ver bien que le hable como le habla en la casa y le dice. Entonces la bushá, la vergüenza, le impide ser quien es. Y el hacer uso de la bushá le va a ayudar a no pasar una vergüenza. Se va a controlar, va a actuar de una manera correcta. Ahora, yo le estoy poniendo un ejemplo de corregir a los... O al revés, cuando la esposa o el esposo, hay veces que el esposo maltrata a la esposa y le habla, le grita y le dice, pero si está la gente, es muy buena persona. Pero cuando está en público, ¿qué hace el esposo? Entonces se comporta bien porque hace uso de la vergüenza. Sabe que le puede hacer quedar mal una mala actitud. Cuando tenemos uso de eso, es decir, ¿a qué está ligada la vergüenza? A la conciencia. O sea, tú sabes que eso que estás haciendo o que vas a hacer o que quieres hacer está mal. Y cuando tú haces uso de ello, entonces te va a impedir ser quien eres realmente, te va a ayudar a no hacerlo. Si nosotros hacemos uso de ello constantemente, en cosas prácticas como les ponía, a veces una discusión en el hogar, la esposa con el esposo, o al revés, o con los hijos, se trata de una manera muy diferente, como cuando a veces está hablando por teléfono o se está corrigiendo al hijo, a la hija, y de repente llaman por teléfono, la voz cambia automáticamente. Esa voz tronante, fuerte, cuando toma la bocina, automáticamente hace uso de la bushá, de la vergüenza, de la conciencia, y automáticamente, cambia completamente la voz. ¿Por qué? Porque sabe que está mal, sabe que no es correcto eso que está haciendo, esa manera de... Pero estoy hablando de cosas tan simples, tan sencillas. Ahora vamos a ver en cuestiones difíciles, graves, que ofenden grave y directamente al Creador. Si nosotros hacemos uso de esto, nos va a llevar a pensar automáticamente en el momento, decir, es que eso que estoy haciendo está mal. Si yo lo hago, voy a ser avergonzado. Si yo ahorita le hablo mal delante de todos, pues voy a ser avergonzado. Si yo tomo una actitud sin hacer caso o hacer uso de bushá, hacer uso de esa vergüenza, de pensar que voy a pasarla, entonces yo me voy a retraer para no recibir esa vergüenza. Pero a veces pareciera ser, como dicen, hay mucho sinvergüenza. Hay bastante que es un sinvergüenza y no le importa. No le importa. O sea, ¿cuál es el mayor mérito, según la ética judía, el mayor mérito que alcanza el hombre? Que logremos tener vergüenza delante del Eterno. Es decir, tal vez el dominio pues, te va a controlar, pero tú sí lo quieres hacer. Hasta cierto punto tú quieres hacerlo, porque hay un mal en ti. Es el pecado que mora en mí, decía Shaul. Eso está por inercia en ti. Pero cuando tú logras tener vergüenza delante del Eterno, no lo vas a hacer. Tú dices, es que me está mirando, es que me está viendo. A veces les decía, nos retraemos en público.
Hay veces que hay personas que empiezan a avanzar y a veces también ya se retraen en su casa. Ya les da vergüenza que la esposa lo escuche hablar en voz alta o hacer diversas cosas, o a la esposa le da vergüenza también que el esposo la vea gritar, la vea hacer esto, le da vergüenza también, y empiezan a actuar de una manera más cordial porque ya empiezan a darle vergüenza a ese tipo, y esa vergüenza, esa mala cualidad que hablamos en un principio, se convierte en una buena cualidad, porque ya la empiezo a actuar para bien, ya me empieza a servir. La empecé a usar afuera y ahora también la uso en casa, pero resulta que después tengo que pasar al otro paso. Actuar en todo momento, no solamente en público, no solamente en casa, sino en donde están los ojos que me ven en todo momento. Sí me dan ganas de hacerlo, sí quiero hacerlo, es mi aguijón, por dijera Shaul, que tengo, que está ahí, pero que yo, por conciencia de que sé que está mal eso, que me va a avergonzar, que no es correcto que lo haga, me va a ayudar a no hacerlo. ¿Por qué? Porque me va a dar vergüenza. Imagínate ahorita que acabe yo de hacer, como si yo ahorita tuviera una mala acción en este momento, ¿cómo voy a quedar avergonzado? Ahora, yo sé que no debo hacer eso precisamente porque quiero evitarme esa vergüenza delante de ustedes. Ahora, yo tengo una mala acción delante del Creador. ¿Por qué razón es que no pienso de la misma manera? Aquí hay dos cosas. O, en verdad, no creemos en Elohim, así tal cual como lo oyen, no creemos en Elohim, o no tenemos temor de él. No hay otra respuesta. El por qué no hacemos uso de esa cualidad de vergüenza. No hay otra respuesta. O existe otra, es que realmente va ligado a lo que digo, o no se cree. Es que yo creo que no lo crees a una totalidad, porque si se creyese a una totalidad, se retrajera uno. Entonces creo que a lo mejor vamos por mal camino, porque estamos caminando rumbo a llevar a cabo misbot, mandamientos de alguien que no conocemos, que no nos esforzamos a conocer. Y no literalmente en el sentido, como les decía hace un momento, de que escuchemos su voz tan clara, sino que nos presenta diversas acciones en nuestro diario vivir, pero no las percatamos, no las vemos, no las comprendemos, no le conocemos, no le escuchamos, no sabemos escucharle. Y eso nos lleva entonces a llevar a cabo misbot sin conocer a quien da los misbot. ¿Y cuál es el resultado de eso? ¿Cuál sería el resultado de eso? Bueno, no, eso es esa, pero ¿cuál sería el resultado de llevar a cabo misbot sin conocer al que da los misbot? Es como si aquí dejara yo una libreta con diversas actividades. Supongamos que aquí viviéramos todos y que aquí hubiera actividades y que dice aquí que tengo que hacer esto. Probablemente las hacen un día, probablemente llevan 5 años haciéndolo, pero va a llegar un momento en que dices, ¿quién dice esto? ¿Qué haga yo esto? Me quieren controlar. ¿Qué hace la persona? Bota la Torah. Deja la Torah a un lado. Porque no conoce a su Elohim. No, o sea, no solo sentir, sino conocer al que da los misbot. Tiene la seguridad, porque entonces ya esos misbot no los estoy dando yo, en este caso. Yo solamente soy un instrumento de transmitírselos. No los estoy dando yo, sino el instrumento que les transmite, y ustedes que conocen de quién provienen, los llevan a cabo. Y pasan los años y ustedes están llevando a cabo los mismos porque conocen a aquel que da los mismos. Pero cuando no es así, pasan 1 año, 2 años o cierto tiempo y de repente ya no están en la Torah, ya no están en Israel, ya se fueron a Harán, ya no están, o ya regresaron a Mizraim, o ya están en Babel y ya tienen 1 y tantas doctrinas y pensamientos, pero lejanos a la Torah. ¿Por qué? Porque no lo conocen. ¿Y por qué no lo conocen? Vamos a regresar nuevamente a lo que hablábamos, a la bushá, a la vergüenza.
Por eso la bushá, por eso la vergüenza, no la ponen en práctica porque no lo conocen. Si realmente lo conociéramos, entonces nos detuviéramos a tener tantas acciones que le desagradan a él. Lo pensáramos, no solamente como cuando los ejemplos que les ponía hace un momento, ¿no? Cuando hay un corregir a los hijos, cuando hay una discusión tal vez esposo-esposa, cuando hay a veces una discusión entre el patrón y sus obreros, sus trabajadores. No, sino en tantas acciones que tenemos, que si nosotros hiciéramos uso, tomar la parte buena de esa cualidad, no tomándolo a una parte mala, podríamos hacer muchas cosas. Entonces tenemos que trabajar, porque ¿cómo voy a emplear algo de que no quiero ser avergonzado delante de quién? ¿Delante de quién no quiero ser avergonzado? ¿De alguien que no conozco? ¿Pero por qué pasa que no lo conoce uno? Vas viviendo y vas haciendo las cosas sin sentido y sin entendimiento. No está uno conectado. Cuando la persona se conecta, hasta un ejemplo tan simple, ¿no? Cuando están viendo una película y llega una persona como que a medias y no sabe ni qué está pasando. No sabe qué está pasando. ¿Y ahí por qué él hizo eso? ¿Y por qué hizo aquello? ¿Por qué le dijo aquello? ¿Por qué le está pegando? No sabe por qué está pasando eso porque estaba desconectado de ello. No sabe qué ocurrió ahí. Cuando la persona está conectada, comprende por qué están pasando las cosas. ¿Por qué viene esto? ¿Por qué suscitó aquello? ¿Por qué tengo que actuar de esta manera? Mis sentimientos están amplios a sentir las necesidades. Mis sentimientos están amplios a comprender todos los propósitos que tiene el Creador. Y cada vez va creciendo esa cualidad en mí que dice: vas a quedar avergonzado si haces esto. O sea, imagínate cómo vas a quedar. Imagínate el papel que estás haciendo. Cuando acabes de hacer esto, ¿cómo te va a ver tu Elohim? Y desde ahorita ya te está viendo. Ahora cabe la posibilidad que con nosotros tenemos a hacer acciones, pero ustedes no las ven. Yo no veo sus acciones. Pero de aquel lado no es igual. De aquel lado sí ve las acciones. Entonces tenemos que tomar esa supuesta mala cualidad como una buena cualidad, adaptarla permanente a nuestra vida. Que constantemente sea nuestra fiel compañera. Que constantemente actuemos de esa. Que la vergüenza me impida actuar como quiero ser. Yo quiero hacer esto malo, pero la vergüenza me ayuda a decir: no, es que si haces esto vas a quedar avergonzado. Vas a quedar muy mal. ¿Con qué cara vas a verlo después? Si nosotros actuamos de esta manera, vamos a ir cada vez conectándonos más. A medida que nosotros vamos transgrediendo no solamente los mandamientos, sino teniendo acciones que le desagradan al Creador, nos vamos desconectando cada vez más. El día que yo tomo acciones que el Creador repudia, que el Creador no acepta, es como si estuviera yo desconectando un cable. Y es como si vamos a ponerle unos 1000 cables y cada vez yo voy jalando, al grado que voy a quedar completamente desconectado, que ya la cualidad de la vergüenza no va a actuar en mí para nada. Completamente voy a actuar sin pena, sin vergüenza, no me va a importar, voy a seguir actuando y cada vez voy a empeorar. ¿Y cuál es el resultado? Luego ya empieza a actuar uno así en la casa. Y al rato con todo el mundo es no de esa manera. Y el día no menos indicado, menos que nos imaginemos, ya estamos fuera. Entonces debemos de tener esa cualidad como nuestra compañera fiel, que esté con nosotros. Hacer uso de esa cualidad. Así como hacemos uso de la sabiduría, así también hacer uso de ello. Es decir, ¿cómo voy a quedar avergonzado? O sea, lo que queremos evitar es ser avergonzados. Yo no hago esto porque voy a quedar avergonzado. Yo no voy a hacer esto delante de mi Creador porque voy a quedar avergonzado. A menos que queramos quedar avergonzados. A menos que nosotros queramos ser realmente delante de nuestro Elohim avergonzados. A veces tratamos de agradar, o sea, usar solamente la vergüenza con los hombres, no quedar mal, pero no hacemos nosotros por quedar bien con nuestro Elohim.
desde ese momento, la cualidad más elevada o el nivel más alto de esta cualidad, o sea, del que alcanza la cualidad de tener la vergüenza como su compañera, siempre pensar en que voy a quedar avergonzado, el que alcanza el mayor nivel es el que alcanza tener vergüenza delante de su Elohim. Ese ya llegó al mayor nivel. Ya actué, ya me empezó a dar pena en público, ya me empezó a dar también vergüenza con mi familia, porque a veces tu familia te conoce, como ya me empezó a dar vergüenza con mi familia, ya voy a empezar a actuar de una manera a modo de que no sea avergonzado o no se avergüencen de mí. Voy a empezar a actuar. Ahora me falta llegar al nivel más grande. Pero a veces empieza, hay gente que sí llegó a conocer a su Elohim, pero llegó el momento que dejó esta cualidad a un lado y ya no le da vergüenza a que lo vea. Se toma lo que hablábamos hace un momento en la Haftará, por 1, por 2 pecados, por 3, no pasa nada. Pero el dejar a un lado, el tener vergüenza de nuestro Elohim, nos va a llevar a la desconexión total. Necesitamos verdaderamente nosotros poner en práctica esta cualidad, llegar a ese nivel más alto, de sentir vergüenza no solamente con los hombres. Es decir, ya no nos cuidemos tanto de tener muy buenos modales delante de los hombres. Entonces ya puedo comportarme como yo quiera. No, tienes que cuidarlo, pero que tu prioridad sea cuidar, tener buenos modales delante de tu Elohim. Conócelo, búscalo. A medida de que tú te vayas desconectando de lo cotidiano que tenías en tu vida pasada, vas a poder empezar a conectarte de este lado. El cuerpo y la mente solamente tienen para un 100%, no tienen para un 200%. No puedes llegar a un 100% de tu vida pasada y un 100% de una vida nueva. A medida de que tú tienes ese 100% ocupado con tu vida pasada, todo lo que tienes por fuera solamente es, o más bien, todo está fuera, todo es superficial, no está en ti. Sí pronuncias algunas cosas, has cambiado un poco tu lenguaje, ahora dices shalom, ya no dices buenos días y demás. Empezaste a cambiar tu lenguaje y otras prácticas, pero sigues siendo la misma persona porque sigue ocupada tu vieja manera de vivir. Sigue ocupada, está ocupado completamente y no puede. Imagínense una casa habitada, amueblada y que quiere llegar una familia nueva, no puede hasta que deshabiten esa casa. Necesito que me desocupe la casa para que yo pueda llegar a poner mis muebles. Yo no puedo habitarlo, yo necesito que tú vacíes porque donde yo voy a poner mi refrigerador está el tuyo. Necesito ir sacando, donde yo voy a poner mi cama para descanso está la tuya. No voy a poder tener nunca descanso, necesitas sacar todos tus muebles para yo tener los míos. Así es, entonces, de esa manera es la única manera que uno pueda conectarse con su Elohim, y estando conectados estamos en conocimiento de Él y nos va a dar vergüenza, al igual que me avergüence yo con alguno de ustedes cuando tenga yo una mala acción, de la misma manera voy a estar avergonzado cuando yo tenga una mala acción, que no me estén viendo ustedes, pero que me vean Elohim. Que nos prospere y nos ayude nuestro Elohim a comprender esto que les estoy expresando. No solamente que lo comprendan en el sentido, ya lo entendí, sí, él se refería a esto. Cuando me refiero a comprender, a llevarlo a cabo. Porque si no lo llevamos a cabo, no lo hemos comprendido. Es que todavía no lo he comprendido. ¿Por qué? Porque no lo he llevado a cabo. Escucharlo y tal vez ahorita, ¿alguien me puede expresar lo que acabo de hablar? Sí, yo. Y pase el tiempo y no lo ponga en práctica. No lo comprendiste. Simplemente repetiste lo que yo hablé aquí. No has comprendido nada. Entonces todas nuestras actitudes tienen que ser a la misma medida que como tememos a los hombres. Decía una ocasión un rabino, quisiera que el temor que tienen para los hombres lo tuvieran para con Elohim. ¿Cómo? ¿Deberían de tener más temor al hombre? No, me conformo con el temor que tienen a los hombres de no ser avergonzados delante de ellos. Al menos ese temor tuvieran para con el cielo. Fuera otra cosa, si al menos ese temor tuviera. Nos prospere el Eterno y nos guíe en estas cualidades y en otras más para formarnos como un pueblo que le conoce y que se avergüenza cuando hace algo malo delante de él. Amén.